Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre El túnel de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato fue un escritor argentino, nació el 24 de junio de 1911, murió el 30 de abril del 2011. Aparte de la escritura, Ernesto Sábato se inició como físico matemático. También incursionó en la pintura. Entre sus principales novelas encontramos Al túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Y es justamente como físico en el que él consigue una beca para irse a Francia, a estudiar en París. Y en París es donde entró por primera vez en contacto con el surrealismo, ¿no? Con esta expresión, digamos, artística, esta corriente, ¿no? Y claro, entre las vertientes del surrealismo también se encuentra el existencialismo, que mucha gente, muchos académicos logran ver estas premisas o estas ideas existencialistas en la obra de Sábato. Incluso también se puede ver un poco en el túnel, ¿no? Obra que, bueno, este episodio, bueno, vamos a discutir. Incluso también después fue transferido al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, pero luego finalmente decide abandonar su carrera académica, carrera como físico y matemático, para dedicarse de lleno a la literatura, ¿no? Y así es como nos deja su legado, que son sus tres novelas, que son, Cumbres. ujú, claro, sus tres novelas, Cumbres, y bueno, las únicas novelas también que tiene. Sí. Y paralelo a esto, mientras se dedicaba a la academia como físico y mientras también escribía y se dedicaba a la literatura, él siempre estuvo involucrado a la política, ¿no? A la política justamente de su país. Y incluso llegó a ser presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y tiene un informe bastante conocido, al menos, bueno, en Argentina, que se titula el Informe Sábato, o se conoce como el Informe Sábato, cuya finalidad es, o era, investigar y juzgar a las juntas militares de la dictadura, que bueno, que gobernaba Argentina entre 1976 y 1983, justamente investigar y juzgar, llegar a una sentencia por todas las violaciones a derechos humanos que se cometieron durante ese periodo. Es importante señalar que Ernesto Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes en 1984, aparte del Legión de Honor en el 87, Premio Jerusalén en 1989 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 1997. Claro, y justamente por eso es considerado un gran escritor y un ícono, básicamente, de la literatura argentina, pero también es, como decía, también es considerado un ícono como en la democracia, digamos, argentina, ¿no? En la política argentina. A continuación vamos a tratar de resumir El túnel, Su primera obra la más novelística, corta. sí, y la más conocida también, la más popular. Sí, y es la primera con la que se inicia en la trilogía, como se conoce a las tres únicas novelas que tiene Sábato. Ujú, claro. Pero una trilogía no necesariamente porque sigan, o sea, un mismo personaje, ¿no? Simplemente porque es como que hay relación, digamos, entre las historias, ¿no? Por ejemplo, sobre Héroes y Tumbas, hay como que los personajes hacen mención como que a un crimen, y ese crimen es el que sucede en el túnel, ¿no? Pero no es que como que continúen con una misma historia, un mismo personaje, ¿no? Sino que este es como que un mini multiverso, ¿no? Que está tan, tan famoso ese término ahora, como que un mini multiverso que Sábato creó en su momento, ¿no? Sí, y bueno, justo con lo que dijiste, el túnel trata sobre un crimen. Un crimen que Ujú. desde el inicio, desde la primera página, ¿qué decir primera página? Desde el primer párrafo, la primera, Una línea, literalmente. el personaje, el narrador, en primera persona nos revela que es quien ejecuta un asesinato. Y justamente a lo largo del texto, lo que nos quiere explicar es básicamente cuál fue el proceso de pensamiento que lo llevó a cometer ese asesinato. Lo cual, también si nos ponemos a pensar un poquito, o no sé si lo discutiremos después, también cambia un poco esa idea de la novela policial, ¿no? Porque la novela policial usualmente es como que se intenta descubrir quién mató, ¿no? O sea, quién lo hizo. En inglés hay una frase bastante conocida que es Who has done it? O como que quién lo hizo, ¿no? Pero acá, como decimos, de lleno tenemos que Juan Pablo Castel, ¿no? Es el protagonista, nos dice literalmente, yo fui quien mató a María Iribarne. Entonces es como que, ok, un tanto distinto, ¿no?
Sí, definitivamente, y creo que es lo que más llama la atención de la obra, el formato en cómo se inicia, ese narrador en primera persona, ¿no? Permite, como tú dices, ¿no? Permite el acercamiento a toda la cognición que tiene el personaje principal, Juan Pablo, Ujú. sobre todo lo que va a ir sucediendo con la asesinada, prácticamente. Aunque también, claro, eso de suceder o esa idea de sucesos, también se puede tomar con pinzas, porque acuérdate que básicamente estamos introduciéndonos en la subjetividad del personaje, ¿no? O sea, todo lo que finalmente estamos leyendo sucede en su cabeza, ¿no? Es a partir de lo que él nos cuenta, ¿no? Entonces también tenemos que, como que considerar eso, ¿no? Porque podemos pensar en los distintos personajes que aparecen en la obra, ¿no? La misma María. No sé cuál es tu pensamiento, tu opinión sobre María, pero María parece una persona que es un tanto misteriosa, ¿no? Como que no revela tanto, ¿no? Como que siempre tiene una parte que se lo queda para ella, ¿no? Tiene ciertos secretos, digamos. Pero, claro, quizás sea esa, no haya sido como que la María, probablemente, sino es como la percibe o la percibió Castel. Claro, es la María del subconsciente. Ese es un tema muy importante que debemos destacar de la obra porque nos permite cuestionar cómo van sucediendo o cómo es lo que nos está contando Juan Pablo que suceden las cosas. Porque si recordamos un poco, los narradores, por ejemplo, Omnisciente, nos permite entender una trama a partir de varios personajes y de varias subjetividades. Bueno, uno como lector puede interpretar y tener varias lecturas de lo que sucede en el caso de este narrador en primera persona, del ser yo asesino, yo enamorado, yo enojado, pues estamos sumergidos en este mundo subconsciente que nos transporta el personaje principal a partir de sus miedos, sus sentimientos, momentos de ira, sus momentos de cuestionamiento y ese constante pensamiento sobre las acciones, el análisis de cómo actúa o cómo interactúa con los otros personajes, ¿no? Es muy interesante y es creo que la parte fundamental para analizar de la obra. Sí, efectivamente, y también está el hecho de que quizás en esta novela, ¿no? Así como otras, podríamos mencionar en el que tenemos este narrador slash protagonista. Yo estaba pensando en Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, que justamente en este tipo de obras, con Dostoyevsky y con El Túnel, lo que sucede es que no hay tanta acción externa, digamos, ¿no? O sea, es como si lo quieres, si, o sea, si alguien quiere ponerlo como que en película o o en teatro, quizás se puedan chocarse ahí con una pared porque las acciones en realidad son, digamos, internas, ¿no? O sea, estamos siguiendo, o el libro nos introduce, como decimos, a la subjetividad del personaje. Entonces, estamos al tanto de su proceso de pensamiento, ¿no? Porque como decíamos al inicio, desde la primera línea nos está diciendo, yo he matado a María Iribarne, ¿no? Todo lo que nos cuenta finalmente va a ser la manera o nos va a explicar la manera en que llegó a la conclusión de que era necesario matarlo. Entonces, en realidad es todo un proceso de pensamiento al que nos estamos introduciendo. ¿Cuáles son las premisas o digamos, las bases a partir de las cuales Castel elabora un proceso de pensamiento lógico y llega a conclusiones que en realidad son un tanto absurdas a veces, porque como comentábamos, bueno, antes de grabar, tenemos que a veces un problema que sucede con, bueno, con las personas, con nosotros incluso, ¿no? A veces podemos reaccionar sin necesariamente pensar antes y luego como que nos arrepentimos y sucede, bueno, pero en el problema o en el caso de este protagonista narrador, sucede lo contrario, que si decíamos que actuar sin pensar o sin razonar es un problema, acá el problema es que él
razona ya demasiado. Entonces, justamente ahí también podemos ver que nos descuadra un poco porque el exceso de pensamiento, el exceso de raciocinio, también nos lleva a conclusiones un tanto absurdas. Entonces, eso también me parece un punto como que bastante interesante en esa novela ya destacar, porque seguimos esta lógica del personaje que podemos a veces coincidir, pero a veces también decimos que, pucha, ¿qué está pasando? Como un ejemplo podría ser la escena donde Castel le cuestiona a María de una supuesta sonrisa que ella hace cuando él Ujú. le cuenta lo que siente, ¿no? Y comienza a cuestionarle, ¿te has reído? ¿Has sonreído? ¿Te he visto? Y ella dice, no, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Claro. Y sí, o sea, se ve todo ese tipo de cosas, entramos a la psique del personaje y vemos que finalmente lo que el personaje, o sea, siempre ha querido es simplemente congeniar o conectarse, ¿no? Está ese deseo de comunicación, pero verdadera, digamos, como que, sin filtros, ¿no? Como que poder llegar a la otra persona, ¿no? Está en ese constante, quiero saber qué piensas, María, qué está pasando por esa cabeza, ¿no? Claro, y eso es lo que básicamente lo obsesiona, ¿no? Porque finalmente podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, de que su amor por María finaliza en obsesión. Pero claro, también hay que recordar cómo nace ese amor, digamos. ¿Te acuerdas, Luisa, cómo nace? Uy, sí, definitivamente. Nace a través de la visualización de una pintura. Bueno, hay que resaltar que Castel es pintor y en una de sus obras, específicamente en una, la única interesada y la única que llegó a, según él, a captar la esencia fue María. Ujú, porque era la Y- única que se quedó fijando su mirada en esa escena. Ujú. Castel, Tiene la intriga, ¿no? La intriga de saber ajá, qué es lo que piensa, cuál es su opinión a partir de esa escena que logra visualizar y que, bueno, otro de los espectadores de la galería no parecían estar interesados. claro, ¿no? Entonces a partir ese fue el primer flechazo, digamos, para Castel, ¿no? Porque para él, finalmente, bueno, por lo que deja conocer, por lo que esboza, parece que finalmente esa escena era bastante importante para él y que otra persona como María, que fue la única, digamos, la única en la galería que se fijó en esa escena y estuvo contemplándola bueno, un par de minutos, supongo, es ya dice bastante, ¿no? Él piensa que, pucha, esta persona, María, verdaderamente piensa como yo. Ella quizás siente lo mismo al ver esa escena, que lo mismo que yo sentí al pintarla. Y a partir Claro, de ahí los unen, o bueno, lo que al menos según Castel, une a él y a María, ¿no? Quizás ese sentimiento de soledad que Castel, como vamos a ir desarrollando, finalmente Castel o lo que está buscando es no sentirse solo, no quiere comunicar, quiere llegar a otra persona, quiere un verdadero sentimiento de comunión con otra persona y él piensa haberlo encontrado con María. y bueno, que esa comunión se va transformando, porque conforme va conociendo a María, va encontrando más discrepancias y la primera impresión que le causó comienza a ser el desenamoramiento de esta figura femenina Ujú. y más bien comienza a ser la obsesión de un sujeto que parece que le atribuyó un montón de expectativas sobre una posible relación. Claro, y ahí me parece que quizás radica su principal problema u obsesión, que él piensa que ya encontró, digamos, al amor de su vida, ¿no? Poniéndolo en palabras vanas y simples, ¿no? Y que quizás asume que va a ser de cierta manera, ¿no? Que tiene que cumplir ciertos requisitos, digamos, entre comillas. Pero claro, al darse cuenta quizás que María como que no cumple o no, o O claro, nunca no va a lo... poder Ajá. satisfacerlo. Vamos a decir cuál es el problema con María o lo que nos dice Castel, y es que está casada. Y por otro Claro. lado también está que aparentemente María ya tiene otra relación aparte de su esposo. Ujú, claro.
¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que Castel piensa es que, o lo que lo persigue, no es la idea de que finalmente María está casada, pero también tiene un amante ya, y yo soy como que el segundo amante, ¿no? Ujú. O, claro, ¿no? Entonces es como, y se pregunta, ¿verdaderamente me amará? Y básicamente esa es la pregunta que lo atormenta, ¿no? Y que bueno, que finalmente llega a la conclusión o al final, ¿no? Que, bueno, que como digo, el final aparece en la primera línea en realidad, ¿no? Que en el asesinato, ¿no? Que comete. Finalmente el túnel es una alegoría que básicamente se refiere a la manera en que Castel, o bueno, Juan Pablo Castel, nuestro personaje protagonista, narrador, estaba llevando su vida, ¿no? Él transitaba su vida finalmente completamente solo, aislado del mundo, básicamente con nadie más con quien compartir sus vivencias. Y justamente ahí está la clave, porque a lo largo de la novela, su relación con María va a ser precisamente por el ansia de intentar comunicarse con alguien. Pero tras su fracaso con la comunicación con justamente María Iribarne, justamente él tiene que, básicamente la mata porque finalmente fracasa. Y ese fracaso lo lleva justamente a, digamos, tomar conciencia de su posición. Porque, bueno, porque ese fracaso, como decía, lo va a llevar a darse cuenta de que siempre, ¿no? Ha estado y finalmente siempre va a estar solo en el mundo. No va a tener una verdadera comunicación con nadie. Y eso también es bastante curioso porque vemos que a lo largo de la novela esta alegoría como que se va desarrollando un poco. Por ejemplo, vemos que al inicio, en su relación con María, va diciendo como que siente que hay ese desapego por parte de ella y Castell lo va tratando de explicar en palabras como si fueran como que dos túneles que van paralelos, ¿no? O sea, este, el túnel, ¿no? Y el túnel de María, ¿no? Ambos transitamos por la vida como que de manera aislada, pero que de vez en cuando nos podemos como que juntar, unir, ¿no? Luego, dice, me parece que, bueno, yo estoy transitando mi túnel, ¿no? Un túnel en el que las paredes se pueden volver transparentes y puedo de vez en cuando como que ver a María. Algo así es la imagen que nos presenta. Hasta que finalmente, como digo, o sea, tras su fracaso en conseguir el amor verdadero, digamos, o la comunicación con María, pues, finalmente se va a dar cuenta de que no. Al final, el túnel siempre ha sido solo uno, ¿no? Y siempre ha sido el mío. La gente se encuentra afuera. Entonces yo siempre he estado y estaré aislado del mundo, ¿no? Y justamente con esto es que acaba la novela, ¿no? Porque no sé si nos acordamos las últimas palabras de la novela, es que dice básicamente, este lugar en el que estoy metido cada vez se va a hacer más y más hermético, ¿no? Entonces cada vez va a estar más y más ensimismado, quizás, y encerrado en su propio mundo. Claro, y también entender el túnel como ese mundo interno en el que solamente convive Juan Pablo Castel y que está en oposición a este mundo caótico exterior que no puede comprender, en el que no puede llegar a compenetrarse con otros individuos. Y bueno, María, como la figura amada, representa ese mediador entre lo que no puede visibilizar dentro de su interior, porque, como dices, ha vivido siempre solo, se ha desarrollado en tanta incomunicación con el exterior que María parecía ser esa entidad que le permitiría conectarse por fin, ¿no? Lograr esa conexión con lo externo y poder salir de ese mundo que lo estaba arrastrando a encerrarse, a no poder ser libre. Ujú. Y eso también es un punto a tomar en cuenta, porque, por ejemplo, vemos que, bueno, Sábato escribe esta novela y en esa novela hay varios estudios que la relacionan con la corriente existencialista, por ejemplo, ¿no? En el que esta idea del absurdo y que ese punto es uno a tomar en cuenta, porque a Sábato se le ha, bueno, principalmente esta novela o bueno, las tres novelas me parece que son relacionadas al existencialismo, a la corriente existencialista, lo de la filosofía y esta idea del absurdo, que básicamente bueno, estas ideas de lo moral es tanto al individuo, sino como que el individuo uno mismo va construyendo.
sus propias normas, su propia moralidad. Y claro, y lo traigo a colación porque han hecho, bueno, me acuerdo que Noemí Hernández Muñoz, ¿no? Tiene un trabajo que lo hizo con María del Mar Vique Domene, no sé si estoy pronunciando bien los nombres, pero me pareció curioso porque ellas hacen un paralelo entre el extranjero de Albert Camus y también el túnel de Ernesto Sabato, ¿no? Y en ambas novelas se ve justamente un personaje, o bueno, el personaje protagonista son parecidos, ¿no? En ese sentido de que ambos van por digamos, por el mundo, que están buscando algo más, como que, y también se ve esta idea de que ambos, por ejemplo, cometen un crimen que quizás no tiene un motivo tan fuerte, digamos. Es un tanto absurdo si nos podemos a pensar en ambos crímenes, ¿no? Bueno, no sé si están familiarizados con el extranjero, pero el extranjero básicamente es un personaje que vive en su mundo, que no siente ningún tipo básicamente de emoción. Básicamente es arrastrado por el mundo, literalmente. Si se cruza con gente o algo es por casualidad, no es porque él busca, ¿no? O él lo busca interactuar con nadie. Y bueno, comete un crimen que también es por una banalidad, básicamente. Pero claro, la principal diferencia que, que resaltan estas académicas es que en el túnel de Sabato, y como tú bien mencionabas, y como creo que hemos podido discutir a lo largo de este episodio, es que finalmente Juan Pablo Castel tiene cierta esperanza, al menos al inicio, tiene cierta esperanza de poder encontrar a su media naranja, digamos, ¿no? Poniéndonos todos cursis, claro, al inicio, pero finalmente se choca con una realidad que es que María quizás era la que más cerca estuvo, pero no se dio finalmente, no se completó del todo. Pero claro, también es interesante porque vemos que básicamente podemos notar que la novela es el testimonio de este personaje. Pero claro, también no podemos notar que él está buscando, o sea, a través de la novela en sí, ¿no? Tomando al narrador o al personaje de Castel, quizás interactuar o encontrar a otra persona que lo pueda entender, porque y ahí quizás también se ve que esa esperanza, después de todo, quizás no está como que tan perdida, porque está pensando en los lectores. Quizá, y claro, y ahí menciona, ¿no? Quizás ustedes me recordarán por haber asesinado a María Castel, y algo así, ¿no? Y también menciona como que no le importa supuestamente lo que la gente piensa de él, sin embargo, a lo largo de la novela está dando básicamente explicaciones del por qué lo hizo. Entonces, ese detalle también es sumamente interesante. Y como digo, esa esperanza que podría verse como que muerta tras su fracaso con María, en realidad no está del todo enterrada, ¿no? Que todavía sigue ahí vigente y a través de su mismo, yo lo estoy llamando testimonio, ¿no? Que finalmente es la novela, porque la novela es en primera persona y Interesante cómo has expuesto lo último, porque sí, parece que al exteriorizar un poco el narrador, ¿no? Es decir, darle cierto grado de responsabilidad al lector de cómo tomar esta novela y así cómo tomar el testimonio de un asesinato, parece una forma de generar cierta esperanza, en el sentido de que, por un lado, el lector inicial puede sentirse empático porque al final el narrador no logró su cometido de tener a alguien que lo pudiera comprender, alguien que pudiera darle todo lo que estaba necesitando, amor, cariño, comunicación. Y por otro lado, ya un sujeto un poco más crítico podría decir, no, esta lectura, este testimonio es una muestra más de la necesidad insana de analizarlo todo y de siempre debatir todas las posibilidades para entender por qué María actúa de esa manera, por qué las cosas se están dando de tal manera. Yo esta lectura inicialmente lo leí en el colegio, no fue una lectura obligatoria en la currícula escolar, más bien fue una lectura que
que yo misma inicié cuando estaba revisando los libros en mi casa y esta lectura, bueno, finalmente hay que decirlo, cuenta con cerca de 100 páginas y que se pueden leer en un día prácticamente. Y creo que mi interpretación como estudiante de secundaria era poco guiarme en la temática del romance. Y Ujú, por otro lado, ya una lectura moderna, ya con otras herramientas, ya con otro nivel de instrucción, pues claramente notas que el narrador, si bien es muy llamativo y es un poco novedoso, también te manifiesta todos los componentes de una falta de información, porque solamente estamos viendo desde la cosmovisión, desde la subjetividad de Juan Pablo Castel, y desde ahí estamos tratando de descifrar a los otros, ¿no? A los otros, ya sean otros pintores, ¿no? Que menciona, o a María, ya a su esposo, ya a sus primos, y los vemos a partir de cómo es que Juan Pablo Castel los considera a ellos, ¿no? Cómo los califica, cómo los describe. Y creo que ujú. ahí es un poco también la discusión de, dentro de toda esta historia del crimen, solamente estamos conociendo una parte y al desconocer la parte de María, pues simplemente nos quedamos con la mitad de la historia. Sí, efectivamente, ¿no? Y eso es, claro, y eso es tan interesante, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Que siempre estamos, al menos en la novela, tenemos simplemente o nos limitamos a conocer una parte, ¿no? La parte de Juan Pablo Castel, ¿no? Y claro, y mencionaba que, por ejemplo, yo también vi la puesta, bueno, no puesta en escena, sino una película, la película El Túnel, ¿no? De León, ay, se me fue el apellido, pero también argentino, ¿no? Klimovsky creo que me parece, ¿no? Que, bueno, es un poco antigua, pero por ejemplo en esa película también nos presentan un poco la parte de también la visión de María, ¿no? Y ahí María es, claro, y ahí es un poco más expresiva, por ejemplo, y ahí sí muestra, porque en la novela quizás queda un poco al aire cuáles son los verdaderos sentimientos de María, ¿no? Porque finalmente María se construye como un personaje un tanto misterioso, digamos, que no dice las cosas directamente, sino que las bordea y no llegamos a conocerla propiamente. Y quizás así también se sintió Castel, ¿no? Con Juan Pablo Castel, que él como que quería forzar una relación que finalmente se chocaba con una barrera, ¿no? María parece que no le daba completamente acceso, ¿no? Pero claro, volviendo a la película, por ejemplo, en la película sí vemos que María, o bueno, quizás tendría que ambientar un poco la novela, básicamente sucede en un manicomio Interesante. y claro, y ahí bueno, la idea por la que justamente se empieza a desarrollar la historia es porque los médicos le dicen, oye, pues, Castel, a ver, ¿cómo es? Como que cuéntanos qué ha pasado, ¿no? Algo así. Y a partir de ahí se comienza a contar la historia, pero casi a la mitad hay como que se rompe esa escena y empieza otra también con autores discutiendo, diciendo que María, ¿no? les parecía un tanto más intrigante, ¿no? Y ahí empiezan a, digamos, leer los diarios de María, ¿no? Y ahí vemos que María finalmente también tiene cierta agencia, por ejemplo, ¿no? Ese es un detalle me pareció a destacar, ¿no? Como que las diferencias, ¿no? Que también podríamos explicar o que nos lleva a entender un poco mejor la dinámica de la novela, ¿no? En la película, por ejemplo, María sí está, como digo, se ve una agencia que verdaderamente quiere estar con Castel, pero también se ve comprometida bueno, su esposo, que es Allende, y con su primo, ¿no? Entonces, pero es como que quiere dejarlos para estar completamente con Castel. Pero claro, y bueno, he encontrado un pequeño artículo y quizás también concuerdo un poco, ¿no? Porque si nos damos cuenta, volviendo a esta comparación entre novela y película, en la novela él no escribe o él no da su testimonio, no brinda su testimonio porque se lo pidan. Él justamente lo dice porque
bueno, porque quiere decirlo. En cambio, claro, y bueno, y como conversábamos un poco, quizás porque tiene cierto ideal o deseo de que quizás alguien más pueda comprender lo que yo he hecho, ¿no? Pueda comprender mi punto de vista, ¿no? Que quizás está ese deseo, esa motivación. Mientras que en la película, esa motivación en realidad ya se borra. ¿Por qué? Porque está simplemente respondiendo a lo que los médicos le están diciendo, ¿no? Los médicos le están preguntando, cuéntanos, ¿no? Entonces, Susana Faltusova dice que ahí básicamente se pierde la esencia ¿no? Se pierde la esencia de la trama de la historia en ese momento, ¿no? Y bueno, claro, es su opinión finalmente, ¿no? Pero podría ser. A mí también me parece, o sea, podría concordar con ella porque en la novela vemos que Juan Pablo Castel siempre tiene un problema de comunicación y finalmente su testimonio es un deseo de comunicarse, ¿no? Mientras que en la película, claro, y esa comunicación ya se queda un tanto en función de lo que los médicos quieren, ¿no? Entonces ya no parte tanto de él, sino parte de un estímulo exterior. Y bueno, volviendo a tu experiencia como lectora, ¿no, Luisa? Sí, bueno, justo lo que acabas de comentar me llamó mucho la atención porque creo que podríamos notar la película que tú mencionas, que está un poco tomando, ¿no? La obra de Ernesto Sabato desde una idea en el que el personaje principal se encuentra como y luego esté contando todo lo que pasó. Podría también interpretarse como una diferencia de lecturas en las distintas manifestaciones, ¿no? Porque en Ernesto Sábato, como la obra original, donde se cuenta todo con respecto al asesinato que comete Juan Pablo Castel, en la película podremos decir que es más una interpretación del mismo director y los mismos guionistas de cómo entender, cómo interpretar la obra en sí, ¿no? Y cómo llegar a representar de alguna manera los otros personajes, que en la obra, como dije, ¿no? Parece que la falta de información podría significar mucho y que en la película quizás hayan pensado tratar de reducir la subjetividad de Castel y darle cierta agencia, como mencionas, a los otros personajes, sobre todo María, ¿no? Porque es justo lo que nos falta al leer la obra, El túnel, nos quedamos con esas ganas de saber qué fue. María termina siendo finalmente el sujeto que construye Castel, ¿no? Desde esa transformación inicial en el que es la persona que parece comprender lo que él estaba buscando a través de un cuadro. Por otro lado, es la transformación, ¿no? De esa primera imagen que tiene de María, la transformación a un sujeto cruel que no está comprometida al 100% en la relación, porque, bueno, ahora hay que recordar, estaba casada con Allende y Mm. tenía una relación con el primo de su esposo. Y entonces hay una transformación sobre la figura que ama a Castel y entonces nos quedamos con el sujeto que al final deja solo a Castel. Y también podríamos también notar que, bueno, da la impresión, ¿no? Que Castel básicamente lo que quiere es como que el amor que siente María hacia él sea completamente exclusivo. Parece como que no le cabe en la cabeza que María pueda amar, digamos, a otras personas, ¿no? O querer a otras personas. Por ejemplo, incluso le llega, bueno, causar, digamos, confusión o ciertas preguntas que de María diga, bueno, que ama a Allende, pero lo ama como a un hermano, me parece, ¿no? Y su primo lo ama como tal persona, ¿no? O sea, entonces, no sé, me parece que también ahí está, o vemos digamos, ese amor que se convierte, o esa pasión que se convierte en obsesión, ¿no? Por parte de Castel, que finalmente lo lleva al final que ya conocemos. Yo creo que sí, es una lectura fácil, no es más que, bueno, cerca de 100 páginas, se puede leer un día y es una historia novedosa ¿no? Es un narrador en primera persona y bueno, también con la perspectiva actual podemos llegar a un montón de conclusiones de esta obra. Ujú. Creo que más ahora, ¿no? Que donde se discute un poco más sobre las manifestaciones tóxicas. Si están interesados en indagar un poco más de este mundo
género policial podría funcionar, pero Ujú. siempre con una mirada crítica, eso sí. Sí, yo concuerdo, o sea, podría ser recomendable, a pesar de que como comentaba al inicio del episodio, no fue de mis favoritos, pero sí reconozco que es una lectura que se puede digerir fácilmente, o sea, no es una lectura ligera, no se siente pesada. Y quizás si a alguien le gusta más esta, porque también podría catalogarse, me parece, como una novela psicológica. Adentramos a la mente de un personaje, ¿no? Al proceso de pensamiento, cómo actúa, por qué actúa, sus motivaciones. Entonces, bueno, si les gusta este tipo de novelas, podría ser una buena elección. Y también habría que tomar en cuenta que, claro, no es una novela policial como que tal cual, digamos, porque una novela policial usualmente empieza como por el misterio, ¿no? Y a lo largo de la novela se va desarrollando y resolviendo ese misterio, ¿no? Pero claro, acá empieza un poco al revés, ¿no? O sea, ya se sabe quién mató, qué pasó, pero no se sabe por qué, como que una novela policial a la inversa. Y hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden encontrarnos en el app de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en Spotify. Los esperamos el próximo jueves. El siguiente episodio será sobre Hamlet de William Shakespeare. Gracias por escucharnos.